Muy buen día, me presento, soy Ana María Hernández Hernández, estudiante de Prepa Niña CEP. Soy perteneciente al módulo 8, Campus 2, Generación 53, Grupo 35. Mi asesor virtual es la doctora Marcela Monroy Nieto. El día de hoy les vengo a presentar mi proyecto integrador, el cual se queda por nombre La importancia del acceso a la educación gratuita en México. La razón por la cual decidí estudiar dicho problema o investigué el acceso a la educación gratuita que es faltante en México es porque viola uno de los principales derechos humanos, que es la educación. Debemos de recordar que en la Constitución mexicana nos recalca que en el artículo 3 la educación debe ser obligatoria y gratuita, lo cual no es en su totalidad en todo México, ya que contamos con gobiernos o estados de la República que no cuentan con acceso a la educación gratuita. Normalmente te dicen que es gratuita, pero hay personas, hay niños desde kinder hasta secundaria preparatoria que desertaron la escuela precisamente por falta de recursos económicos, los cuales nos incluye gastos entre transporte, colegiaturas, uniformes, libros, libretas, útiles escolares. Aunque el gobierno les da en parte un apoyo, no es en su totalidad. Entonces, como tal, no es el acceso gratuito. Es una parte solamente a la educación que es gratuita. De igual forma, esto conlleva muchos problemas en un futuro, tanto personales como en la sociedad. El planteamiento del problema es que hoy en día, al menos yo pienso que no debería de existir este problema de la falta de educación o la falta de acceso gratuito a la educación en México, ya que es un factor muy importante en la sociedad y es uno de los principales derechos humanos con los que debemos de contar. Entonces, al no tener educación gratuita, no conseguimos empleo, se nos cierran muchas puertas. ¿Por qué? Por falta de estudios. Y esa falta de estudios va de la mano con falta de recursos económicos personalmente. En las escuelas cobran, tenemos que pagar ciertas cuotas. Entonces, en su totalidad no es gratuita. Las causas de que la educación no sea gratuita en México es precisamente por la misma falta de recursos económicos tanto en los gobiernos como en los estados, y conlleva esto la falta de personal capacitado para que dé clases gratuitas a nivel escolar, ya sea primaria, secundaria, que se podría decir que son los estudios principales con los que deberíamos de contar en las escuelas. De hecho, hay se han hecho campañas por las cuales se exigen y se han hecho manifestaciones exigiendo que la educación sea gratuita en todos los estados, ya que al menos en la Ciudad de México no contamos tanto con esos problemas, pero en diversos estados sí, precisamente por falta de recursos económicos, tanto del gobierno como de las mismas personas, la misma gente de esos estados. Las consecuencias de esta falta de educación son diversas, ya que con esto conlleva la pobreza, la delincuencia, falta de empleo, sobrepoblación. O sea, son pequeñas cosas que por muy insignificante que se vean, sí llevan a largo plazo una consecuencia mayor, ya que en las personas con falta de estudios no consiguen empleo. Esto conlleva a que diversos grupos de personas en estados, en, en pueblos, o sea, en diversos puntos específicos de la Ciudad de México, del estado, de diversos estados, como puede ser Guerrero, Michoacán, Chiapas, o sea, estados que son más alejados, más rurales, haya pobreza. Esta pobreza que conlleva a la delincuencia, ya que a los jóvenes se les hace fácil, no estudio por falta de dinero, pero entonces me pongo a robar. O se me hace fácil subirme a saltar a los camiones
o cositas así, o sea, empezarle a robar precisamente en sus casas, y con esto conlleva a que yo te vendo, tú lo compras, o empezar a vender sustancias ilícitas, lo cual se les hace muy fácil para escapar de su realidad o cositas así. El objetivo de esta investigación es describir cómo afecta a las personas y a la sociedad no tener el acceso a la educación por medio del análisis de fuentes confiables para determinar el impacto que tiene la educación en el desarrollo de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo realicé una investigación en diversos medios de consulta. Los que yo analicé fueron todos de sitios web, pero siempre verificando que sean sitios confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan la nomenclatura de .gov, .edu, .mx, .org. ¿Qué quiere decir? Que vienen de organizaciones del sistema educativo, del gobierno, del país, del estado, y normalmente estos son avalados por personas o instituciones especializadas en ese tema, como lo puede ser la UNICEF, lo del Estado del Gobierno de México. Entonces, el objetivo es describir cómo afecta en lo general a las personas y a la sociedad el que no tengan el acceso a la educación por para determinar el impacto que conlleva la educación en el desarrollo de la sociedad. Eh, con la venida de la pandemia, muchas personas, jóvenes, niños, quedaron sin estudios por falta de internet, por falta de dispositivo móvil para conectarse a su clase, ya que recordemos que anteriormente, y como hoy es en día, las clases eran de forma presencial. Oye, en los años que estuvo la pandemia no fue de forma presencial, se cambió a forma digital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Teníamos que contar ya sea con un celular o con una computadora para podernos conectar a las clases y ver todos los documentos, tareas, trabajos que nos dejaban. Pero mucha gente a lo mejor sí contaban con dispositivo móvil, pero no contaban con internet. ¿Qué quiere decir esto? Al no contar con internet o un dispositivo móvil, no era accesible conectarse a sus clases. Entonces, con esto conlleva la deserción escolar. Las preguntas de investigación que yo realicé fueron: ¿por qué la educación debería de ser gratuita para todos? Recordemos que la educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Para construir una sociedad, ¿qué debemos de tener? Estudios. A lo mejor no a nivel licenciatura o maestría, pero sí un estudio básico para que nos podamos defender y con esto llevar a cabo una mejor comunicación en la sociedad. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los estados con mayor rezago educativo? Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los estados que estadísticamente se han visto más afectados en rezago educativo por falta de recursos, tanto en las escuelas como en la gente. Entonces, son estados que en población están muy abajo del nivel que deberían de estar en estudios. ¿Cómo afecta la falta de educación a la sociedad? Hoy en día hay un mayor de personas analfabetas, tanto niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, que en ciertos casos es comprensible porque hay familias muy grandes, muy extensas, a las cuales no les alcanza el recurso económico para darle estudio a todos sus hijos. Por ejemplo, hay personas que hace años tenían hasta 12 hijos, entonces no era tan fácil darles el acceso a la educación a 12 niños precisamente por lo costoso que era la escuela. Hoy en día hay gente que nada más tiene uno o dos hijos, pero ¿qué pasa? Hay veces que en esas mismas familias son las que más carecen de recursos. Entonces, al no tener recursos, se vuelven analfabetas, empieza la delincuencia y de nuevamente la pobreza por falta mm, de empleo, por no tener o no contar con estudios.
La información del marco teórico de mi investigación, en diversas fuentes de consulta investigué para poder rescatar la información para realizar la investigación más a fondo y que fuera más clara y precisa. Y por ejemplo, investigué acerca de lo que nos dice la Constitución acerca de el derecho que tenemos a la educación, que debería de ser gratuita y obligatoria. Igualmente las causas y consecuencias de no contar con acceso a la educación en México. También la dificultad que tuvimos con la llegada de la pandemia, que fueron los años con más deserción escolar precisamente por lo mismo, porque no era gratuito el acceso a la educación. De igual forma hemos investigado los cambios que ha tenido este problema, que hoy en día hay más instituciones que dan el acceso a la educación gratuitamente, como Prepa en Línea CEP, que afortunadamente es una institución que apoya a los jóvenes y adultos a terminar sus estudios a nivel preparatoria, bachillerato, y así poder conseguir un empleo, o en dado caso de que cuenten con ya en este momento con recurso económico suficiente para pagar una universidad, puedan seguir con sus estudios. Igualmente encontré información acerca de los factores que afectan a la equidad educativa, ya que hay instituciones que a lo mejor porque te ven con bajos recursos o en tu nivel socioeconómico sales con bajos recursos, no les niegan a veces el acceso a la educación. Y eso no pasa solo en México, sino a nivel global. La metodología que yo elegí fue mixta, ya que es más completa en relación a la investigación que yo realicé. ¿Qué quiere decir esto? No solamente utilicé o cualitativa o cuantitativa, utilicé las dos, porque en los documentos que yo investigué no solo venía información extensa, sino también las personas que realizaron dicha investigación o encuestas o estadísticas dan parte de su opinión personal para poder facilitar la comprensión del mismo tema. Y pues esto sería todo. Yo pienso que sí es un tema del que hoy en día no debería de haber más concentración en esos factores de dar educación a tantas personas, a jóvenes, adultos, niños, en ciertos estados, en ciertas comunidades, ya que son los grupos más vulnerables, a los que porque no tienes estudios, te consigo trabajo, pero te pago menos de lo que debería de ser. Entonces, y de igual forma les ven la cara, no consiguen el mismo empleo, no los tratan de la misma forma. Existe un trato discriminatorio hacia las personas analfabetas por no saber leer, escribir, precisamente por falta de estudios. Entonces, pues espero que les haya agradado mucho este video y esperemos en un futuro tener un cambio más drástico de forma positiva, hacia el acceso a la educación gratuita que debería de haber en México. Gracias.